Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato con Freddy Núñez. Como ustedes saben, pues en muchas oportunidades hemos conversado con él sobre los temas venezolanos, porque de alguna manera pues él ha estado en el rol de no solamente periodístico, sino de analista. Trabajó pues tal cual en su momento con Teodoro Pekov y tiene su libro también que se llama ¿Cómo, Freddy? Este es un libro que yo quería, bueno, buenas tardes, José Antonio. Promuévelo, promuévelo. No, es que quería decir que Entre la rabia y la esperanza, ¿no es? en Venezuela, entre la rabia y la esperanza, Ok. este libro que editamos el año pasado es, y yo lo recomiendo, lo pueden adquirir en Amazon porque ese libro contiene parte de la historia venezolana. Es decir, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela no es que es novedoso, no es que está ocurriendo ahorita, es No, un esto es una proceso dinámica que viene, que venimos arrastrando hace muchos años. desde que Hugo Chávez llegó al poder. Y Claro. ese libro recoge una selección de 100 artículos durante los 10 años en que yo estuve en tal cual al lado de Teodoro Petkov y que le permite a la gente hacer memoria, sacudir la memoria de los hechos en Venezuela y ubicarlos en un contexto que les permita tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Y esa rabia de la que tú hablas en el libro, que es una rabia contenida, afortunadamente llegó el momento en que de alguna forma intentamos liberarnos de ella, pero todavía estamos atrapados. Y estamos atrapados en una circunstancia que globalizó el problema. Y tenemos a Edmundo González en España y tenemos a María Corina batallando por todas las vías posibles. Hoy le acaban de dar un premio para reconociendo su lucha por los derechos humanos y por la libertad y la democracia. Entonces, y yo creo que ahí se están conjugando una serie de valoraciones nuevas que probablemente pues tú las perfilaste en tu libro, pero que no han terminado de cristalizar. Entonces yo quiero que en este momento en que estamos, donde ambos dicen que van a tomar posesión el 10 de enero, porque Maduro ayer pretendió pues enrostrarle a los venezolanos que él sigue siendo el presidente, pero el mundo está siendo reconocido globalmente y Maduro lo que tiene son juicios en su contra. Bueno, vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos. Sí, por eso. Lo primero que hay que decir es que rápidamente, para que la gente se olvide de establecer esa comparación a todas luces inconveniente e Y inapropiada. descabellada, descabellada totalmente. La elección presidencial del Mundo González y Urrutia no tiene nada que ver Irrefutable, irrefutable. con la interina que tuvo Juan Guaidó. Son dos cosas radicalmente distintas. Aquella presidencia interina de Juan Guaidó correspondió a un momento político en el cual el gobierno, de manera absolutamente arbitraria, como ha hecho siempre, actuando al margen de la Constitución, inventó una tal Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 que iba a redactar una constitución que nunca redactó. Que nunca redactó. Y esa Asamblea Nacional Constituyente suplantó todos los poderes del Estado durante más de un año hasta llevarnos al fraude de unas elecciones absolutamente espurias, tal como la misma constituyente en el año 2010. A partir de allí, entonces, surge la opción de Juan Guaidó para una presidencia interina. Pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió el 28 de julio. Es Exacto. decir, para que quede claro, lo que la comunidad internacional siempre le pidió a los venezolanos, que fueran a una elección, todos participaran, todos y definieran, se cumplió. Exacto. En muchas elecciones se fue dividido, en algunas, como la del 2018, dominó la abstención, quien ganó fue la abstención en Venezuela, y de los precedentes que acabamos de decir, de la constituyente del 17 y de la misma elección del 18, surge la presidencia actual, una presidencia espuria del señor Nicolás Maduro. Exactamente. Ahora, este mismo año, en julio del 2028, 2024, el 28 de julio,
todas las fuerzas realmente democráticas y opositoras se unieron para realizar un proceso primario, escoger un candidato de unidad nacional. Todos sabemos que se presentó un elenco de candidatos que son simplemente alacranes, gente que vive de la teta del régimen, etcétera, etcétera. Exacto. Pero la oposición seria, unida, etcétera, que es la Plataforma Unitaria Democrática, con María Corina Machado ejerciendo el liderazgo, fue la que participó en un proceso electoral de primarias impecable. Y ella fue electa candidata. Ya sabemos que la invalidaron a ellos, la inhabilitaron y la inhabilitaron a la profesora Corina Lloris, apareció Edmundo González. Y se dio un proceso electoral extraordinario que épico, tenía, como nunca, épico, 100%. Contra todos los poderes del Estado y el malandraje, persiguiendo y agrediendo a la oposición venezolana, se logró un triunfo impecable. Entonces, hoy la circunstancia, ojo, estamos analizando el caso de González Urrutia, la presidencia real y si el 10 de enero vamos a tener o no a González Urrutia ejerciendo la presidencia. Exactamente, exactamente. Entonces, en este instante, todavía le queda a la comunidad, le quedaba a la comunidad internacional la hojita de parra de decir que Maduro era el presidente. La servilletica, la servilleta. La servilleta, y lo sigue siendo para esa comunidad internacional, mucha de ellas, francamente alcahuetas del madurismo, del chavo-madurismo, lo sigue siendo hasta el 10 de enero. Hasta el 10 de enero. Porque esa misma comunidad internacional, pero ahora globalizadamente, saben que es imposible negar el triunfo transparente, limpio y contundente de la oposición venezolana representada en la presidencia de Edmundo González Urrutia. Entonces, ¿en qué punto estamos en este momento? Bueno, estamos en el punto en que el régimen de facto que existe hoy, que es el de Nicolás Maduro, se niega a reconocer ese triunfo, asume y se proclama ganador de un proceso electoral sin mostrar ni siquiera un papelito que le dé la razón y demuestre tal cosa. Pero en una de las demostraciones más contundentes de lucidez y de liderazgo certero al frente del cual ha estado María Corina Machado, se logró que las actas únicas válidas, que son las que emiten las máquinas del sistema electoral venezolano, en más de un 83% fueran recabadas, procesadas y presentadas a través de plataformas, demostrándole al mundo, al que quiera verlo, mesa por mesa, en las más de 20.000 mesas de centros electorales instalados, demostrándole quién ganó y la cantidad de votos. Y ese expediente está consignado en las Naciones Unidas. No, es que eso ya es un hecho incontrastable, eso no tiene vuelta atrás. Entonces la pregunta es, bueno, Freddy, pero si todo eso es verdad, entonces tendremos un acto de juramentación normal. Bueno, yo te voy a decir francamente lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que hay un régimen que actúa con lo que ha sido su naturaleza, su esencia, no olvidar nunca jamás los venezolanos que Hugo Chávez fue un gran títere de Fidel Castro que le metió entre ceja y ceja que al poder se puede llegar democráticamente, pero no se entrega jamás. Entonces, frente a ese predicamento tenemos dos posiciones muy claras. La de un gobierno empeñado en atornillarse en el poder, en arrebatar a los Jalisco, es decir, que él, en declararse ganador de un proceso electoral, aunque no muestre nada. Es más, por cierto, aquí aparece un audio de Javier Conde incorporándose, pero me está haciendo una llamada a mí. Déjame ver si está aquí para entonces darle entrada. Sí, porque aquí aparece una llamada que me está haciendo. Pero está llamando, pero no está entrando. No está pidiendo conexión. Bueno, vamos a hacer.
para no perder el hilo, ve a ver si Sí, captura. si me estoy yendo que prenda la cámara porque no lo estoy viendo. Ok. Lo que está ocurriendo en este momento entonces es que ese gobierno que pretende atornillarse, que pretende quedarse allí, tiene que enfrentar una cruda realidad, pero que no debemos olvidar los venezolanos lo siguiente: nos guste o no, con las comillas del caso, etcétera, él es presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta el 10 de enero. Y Exactamente. nosotros tenemos que ver cómo hacemos desde el 28 de julio, se está haciendo hasta el 10 de enero para que ocurra la transición democrática en Venezuela. Mucho de eso se está haciendo ya. Cuando mucha gente se angustia y se desespera, porque bueno, ¿y por qué no se van? Bueno, no se van a ir nunca antes del 10 de enero. No, lógico, exacto. Están en su derecho a estar ahí hasta esa fecha. Podrían irse antes si fueran capaces. El punto preocupante, Freddy, es que ayer Maduro insiste en que él se va a juramentar el 10 de enero, no sé dónde, ni cómo, ni cuándo. Exactamente, ese es el punto preocupante. Ahora, yo frente a ese punto preocupante me planteo lo siguiente. Y repito, no tiene comparación el caso de Guaidó con el caso González Urrutia. Primero, ahora sí quedó claro ante la comunidad internacional quién es el que ganó las elecciones. Exacto. Y frente a eso se han ido pronunciando tanto países como organizaciones, como en el caso más específico del caso de España y otros, los cuerpos deliberantes, los congresos de los Exacto. países, el Parlamento Europeo, en fin, lo que es la institucionalidad democrática internacional. Y muy importante es que incluso gente, digamos, de su sector, yo no lo podría llamar ideológico porque sabemos que el chavismo ya no es, eso no es ninguna, no fue nunca ninguna ideología, eso es un grupo delincuencial que asaltó el poder engañando a la gente. Sí. Esa gente sigue recibiendo apoyos ¿de quién? Bueno, por supuesto de Rusia, China, Nicaragua, Corea del Norte, Irán, es decir, todos los enemigos de la civilización y de la democracia. Oye, y completamente ajenos a lo que son nuestras maneras de hacer política, de hacer religión y de hacer todo. Entonces no guarda relación alguna con el propósito que consagra nuestra Constitución, que es hacer elecciones limpias, abiertas y reconocibles por el adversario. Y ellos no lo quieren reconocer. Ese es el gran problema. Ahora, yo tengo la impresión, José Antonio, retomando el tema de ese apoyo internacional, que aquí tenemos que actuar en paralelo y se está actuando en paralelo. Una cosa vital e importante es el asunto internacional, no solo porque haya un reconocimiento, porque no bastará el reconocimiento para que esta gente entienda que tiene que obedecer la Constitución, la voluntad del pueblo e irse del poder. Exacto. No basta solamente el reconocimiento. Habrá que ver, llegado el 10 de enero, si es que no se produce con inteligencia dentro del gobierno venezolano, digamos, una línea interna que ellos también están divididos y tienen... Eso es lo que te iba a decir. Ellos tienen dos corrientes adentro, una pujando por como mínimo dos corrientes. Exacto. Que podrían entender que su futuro político depende de aceptar que perdieron las elecciones y de asumir una vida política normal dentro del campo opositor venezolano. Pero su reticencia puede conducir a una proscripción de esa organización política que se llama PSV. Exactamente, si llegara el caso. Ahora, eso tendría que significar que el mundo internacional se organizara también para ver qué tipo de medidas hacen difícil que pueda permanecer un gobierno ilegal. Exacto. Un gobierno que ya estaría dando por obviamente un golpe de Estado después de haber cometido un fraude para permanecer en el poder. Pero no olvidemos esto: los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, la sociedad venezolana tiene un gran papel que jugar allí. Yo entiendo claramente que hasta este momento se haya dado prioridad enorme al sector, digamos, al espectro internacional. A la comunidad internacional, sí, exacto.
manteniendo con algunos movimientos interesantes como este último del Gran Enjambre, manteniendo el espíritu vivo dentro del país de que se han ganado unas elecciones y de que aquí no se ha entregado nadie. Aquí estamos todos exigiendo la entrega del poder. Exactamente. El reconocimiento de la voluntad popular. Eso está claro. Pero yo me imagino, José Antonio, y no quisiera aventurarme a decir lo que yo pienso como si fueran planes de la dirigencia opositora, nada más alejado, pero yo pienso que la Constitución Nacional Venezolana dota de herramientas suficientes al ciudadano para canalizar una desobediencia civil. Esa desobediencia civil venezolana, ¿qué escala va a tener? ¿Qué magnitud va a alcanzar? ¿Cuáles son los componentes que la van a hacer presente? No lo sé. Pero esa es la pieza que falta. ¿Cómo va a reaccionar la población que votó? Exactamente, pero están allí, se mantienen vivas y hay una cosa muy importante. No es que se mantiene viva un sector opositor, es que la base social del régimen ha desaparecido. Exactamente. No se hubieran podido ganar estas elecciones si no hubiera sido porque la base social del chavismo, a quienes han mantenido durante 25 años bajo la estafa y el chantaje, les dio la espalda. Así es. Ya no les creen y no le pueden creer porque después de 25 años siguen escuchando sus mismas ofertas, sus mismas promesas y solo ven que los grandes jefes son los que viven como ricos, son la nueva oligarquía venezolana, mientras que el país cada día vive peor. Entonces, no hay manera de que ellos puedan mantenerse en el poder porque el mensaje de una eventual posición firme de defensa civil en Venezuela, coordinada con acciones internacionales, es muy sencilla. Es un mensaje dirigido a todos los venezolanos y dentro de ellos están las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas saben ellos como ciudadanos, como individuos, como personas, que representan la sociedad venezolana en su pluralidad. No son los oligarcas del alto mando. Y que además todavía la Constitución lo sigue consagrando, que ellos en estas circunstancias pueden invocar un artículo que definitivamente nos deslastre de esta situación, porque bajo todo respecto, ellos son garantes, por encima de todo, de la voluntad ciudadana, no de un partido político. Definitivamente hay un parteaguas allí muy claro entre el alto mando y la Constitución venezolana. Exactamente. La Constitución venezolana en el artículo 328 lo expresa con absoluta claridad. La Fuerza Armada Nacional no estará al servicio de ninguna parcialidad política, persona o liderazgo alguno. Exactamente. Del país. De manera que si a eso le sumas que la Corte Penal Internacional es hija del Estatuto de Roma, que firmado por el mismo Chávez, además. Y que demolió la vieja figura que les daba la excusa a los militares para actuar violando los derechos humanos porque tenían lo que llamaban la obediencia debida. Sí. Tenían que torturar, tenían que matar, tenían que caerle a palo, tenían que meter preso a la gente porque le daban órdenes. Exacto. Ya eso no existe después del Estatuto de Roma. Eso creó la Corte Penal Internacional precisamente para someter a la justicia a todo aquel que, amparado en la supuesta obediencia debida, viola los derechos humanos, viola las leyes, viola la Constitución, etcétera. Ahora, qué bueno que tú lo has mencionado, porque esa carta todavía no se ha jugado y supuestamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado. Por cierto, se reunió recientemente durante el evento de la Asamblea en Nueva York. Se reunió Karim Khan con Almagro, que eso no trascendió nunca qué dijeron, ni qué trataron, ni a qué acuerdo llegaron. Pero ya la OEA había instado a la Fiscalía a que procediera a ordenar la captura de Maduro. O sea,
de todos modos el peso mayor sigue reposando sobre él. Sí, no estoy de acuerdo. Y Incluso en el interín, una decisión judicial de la Corte Penal Internacional, sea por Maduro, sea por quien sea, a la hora de la verdad, es una alerta bien importante que nos tiene que llamar a botón, porque ese estatuto ellos lo suscribieron y de alguna manera muchos países que conforman ese estatuto ya también se han pronunciado sobre el particular. no, pero además hay una cosa muy cierta y que es importantísimo que los venezolanos tengamos claro. Ya la institucionalidad internacional democrática se ha pronunciado. Exacto. El desconocimiento de las elecciones no es una cuestión de la oposición venezolana, No, es de la misión de la ONU, es del Centro Carter, es de la OEA, es de toda la de la institución. Unión Europea, todo, y parlamentos completos. Ya no hay manera de ver. La única forma en que ellos pretendan seguir gobernando a partir de enero es concretando el golpe de Estado que hasta este momento está en desarrollo. Así es. Ahora, vamos a estar claros. Yo creo todavía que hay mucho tiempo para que ellos entiendan que este escenario que se está viviendo hoy les es absolutamente adverso. Sí. Pero no solo adverso desde el punto de vista político, por Dios. La tragedia es que quien sufre las consecuencias de ese empeño autocrático, totalitario de mantenerse el poder es el país, es la gente, que Exacto. sigue como tú lo ves con el sistema eléctrico colapsado, con los problemas de alimentación, un país que no produce nada, con una baja producción petrolera, sin gasolina, sin recursos médicos, en fin. El país necesita que esta gente dé un paso al costado, respete la Constitución y el resultado electoral para darle oxígeno y poder de verdad canalizar a Venezuela por un rumbo, coño, de progreso, de asistencia internacional solidaria que la hay a través de los organismos multilaterales dispuestos a invertir en Venezuela para rescatar la economía y procurar que la gente vuelva a tener un estatus decente de vida. Exacto. Pero es que ellos mismos tienen que estar conscientes que llegaron allí por vía partidista, entre comillas, pero no cuentan con ese partido porque no tiene militancia ni tiene seguidores. No tienen nada. No tienen nada al punto que han convertido ahora las redes sociales en sus nuevos enemigos. Y la última cifra del Foro Penal Venezolano que da cuenta sobre los desmanes ocurridos a partir del desconocimiento electoral del 28 de diciembre es dramática. Entonces tenemos cerca de 1.800 venezolanos que han sido víctimas de la represión, que es el único, José Antonio, recurso que ellos están utilizando. Sí, exactamente. La represión y el miedo. Pero te advierto, dentro de los detenidos, que ha habido menores, mujeres, se denuncian torturas, se denuncian violaciones, se denuncian persecuciones, hay casi 2.000 venezolanos presos, etcétera. Todo esto que ellos utilizan como política de terror para generar miedo, también produce profunda indignación y la palabra no la puedo usar, no la quiero decir, pero empieza por A. Pero a mí lo que me preocupa es que ese proceder lo han dejado de lado. El evento de este domingo, de este 28, o sea, mandaron a detener a varios periodistas que reseñaron los eventos de la oposición, que inclusive, si a ver vamos, fueron conservadores, no se intentó provocar ni crear ningún tipo de disturbio, por el contrario, acataron el llamado de María Corina pues, de protestar de la manera más cívica posible y fue a nivel mundial y se hizo. Y el objetivo en Venezuela, y estaba muy claro en eso, no fue convocar unas manifestaciones no, en absoluto, para incitar a la violencia o provocar choques. Fueron pequeños grupos que se expresaban en toda Venezuela simplemente mostrando las actas originales, diciéndole al país, en esta parroquia este fue el resultado electoral. En Caracas se pronunciaron 17 parroquias, hermano. Y en toda Venezuela. En toda Venezuela igual. De votación en municipios, en todos los estados hubo manifestaciones pequeñas de vecinos que se reunían simplemente a decir y a mostrar lo que había ocurrido en la gente. Exactamente. De manera que yo sí creo que el gobierno tiene, te repito,
olvidémonos por un instante de la fecha del 10 de enero y veamos que estamos terminando el mes de septiembre y que nos queda octubre, noviembre y diciembre. 2 meses y medio. Para que se produzca, que yo creo que es lo sabio, lo sensato, una transición que les permita mantenerse a ellos activos en la política venezolana, en su rol de opositores, pero evitando a todo trance una violencia en Venezuela que no conduciría sino a una nueva desgracia, porque Venezuela no está decidida a aceptar el fraude y el golpe de Estado. Pero lo único que me preocupa aquí, y me ha preocupado desde un comienzo, es que a Edmundo González no se le ha dejado conformar sus cuadros de trabajo para el momento de la asunción, ni tampoco se le ha permitido, o sea, nombrar sus comités de enlace en los distintos ministerios. Entonces, todo ello a mí me produce de alguna manera una preocupación, porque este tiempo se está desperdiciando y ya deberían irse conformando o seleccionando los respectivos ministros, los respectivos directores de... Una cosa, don Antonio, lo que pasa No es sé que en cuánto tiempo, pues probablemente los tenga en carpeta, ¿no? Pero no, es lo que te iba a decir. Probablemente estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de la vieja perspectiva normal, es posible. democrática, como debía ser. Pero ten la seguridad de que en este momento, en este instante que tú y yo estamos hablando, existen los equipos estructurados, existen los planes económicos definidos, Eso es, existen los proyectos y las relaciones con organismos internacionales avanzados. eso es Es importantísimo. decir, no vamos a llegar. Ahora, de esta gente no se puede esperar, imagínate, comisiones de enlace para presentar cuentas cuando se trata, chicos, Bueno, aunque ahí no hay cuentas, ahí no hay cuentas que alcanzar, porque eso es un de una desastre. mafia en el poder donde nunca va a haber transparencia. Lo que Si no, y jamás ha mostrado balances de nada, ni el Banco Central siquiera. Nunca, en absoluto. PDVSA no presenta informes de Nadie. hace como 10 años, ¿no? Que Sí. es imposible esperar de esta gente ninguna transparencia. Pero eso no significa que la oposición ha estado esperando que se produzca el proceso para avanzar. No. Ya eso está bastante adelantado. Aquí lo que hay que tratar es de que, llegado el momento, y se está actuando en eso con rapidez, todo lo que signifique el apoyo internacional Sí, no, y desde el punto de vista financiero y logístico de mercados, concluya en una política frente a un régimen en caso de convertirse en un régimen usurpador. exacto. Vamos a estar claros, José Antonio. ¿Qué vamos a esperar más allá de los apoyos que reconocen el triunfo de la oposición, desconociendo a Maduro, etcétera? No podemos esperar que empiecen a tomar decisiones y medidas porque, me repito la frase cuando comenzamos, entre comillas, Maduro es el presidente legal hasta el 10 de enero. Sí, pero hasta el 10 de enero están nombrando inclusive gerentes y ministros y directores y superministros y creando ministerios nuevos que no guardan ninguna relación con lo que ha de venir. Bueno, la especie de jefe por 9 días, como aquel caso Sears. Exactamente, pero eso es lo que nos ha enseñado este régimen, Sí. El autoritarismo, la irresponsabilidad, la ausencia total de planes, Sí. por la delincuencia, por el robo, pero obviamente sigue siendo, a los efectos internacionales para muchos países, sigue siendo, como dijo la ministra española, un gobierno de facto. Lo que no significa que la ministra Robles, por cierto, ministra de Defensa, haya ratificado ayer. Ayer lo ratificó, exactamente. Se trata de una dictadura. Sí, señor. Lo llamó dictadura. Sí. De manera que yo creo que estamos caminando hacia eso. Que la deadline, como dicen los gringos, que la fecha límite, que la cosa es el 10 de enero. El 10 de enero pasa, ya no hay quien pueda decir es de facto o sería de facto, bonito, puede decir es el presidente de Venezuela, fue reelecto. Nadie lo puede decir, porque el 10 de enero o entrega el poder o es un dictadorzuelo más que escogió. Ya sabrá a qué se expone si se atreve. Así exactamente, y este es el riesgo, porque allí sí tienen que coincidir a partir de ese momento las acciones internas y externas para que ellos salgan del poder. Y coaliciones va a haber para empujar esas circunstancias. Estoy absolutamente seguro. No hay duda, yo también estoy convencido que es así. Sí. Bueno,
Freddy, de Mira, todos modos, te ya agradezco no mucho. Me estamos mandas el número de Javier que voy a tratar seguro, ya te de- lo mando. a ver Y, con él después. y en cualquier momento No, entrevista. no, cuando, sobre la marcha, de aquí en adelante, las veces que haga falta y cuando tengamos algo que comentar o algo que analizar, Sí, me avisa y creamos el enlace. ¿Ok? mira, quisiera despedirme poniéndome, yo te veo a ti siempre con tu gorra de ojo, por eso, poniéndome mi gorra de tal cual. Tal cual, correcto. Es que tenemos Porque, que hacer, porque por- parece mentira, pero ese solo símbolo recuerda muchas cosas importantes y necesarias a esta altura del juego. porque te voy a decir una cosa, si algo, hay que honrar también en Venezuela, no solo es el liderazgo político, es María Corina, son los partidos de la plataforma unitaria, sino en la lucha de los periodistas y de todos aquellos que defienden la libertad de expresión, Claro, claro, víctimas preferidas de este régimen. así es. En este caso, el periódico tal cual, Simbolizó exactamente esa lucha, ¿no? Y la sigue simbolizando a través por eso. de la página web. Y a finales, el último día del mes que viene, del mes de octubre, cumple 6 años de fallecido el gran Teodoro Pekov, que Bueno, fue el creador de que, este. que hemos de Oye, hacerle un bueno, programa, voy a hemos de hacer un programa especial aquí, confesar, un programa especial para que hables de él y vamos a tener a Vladimiro Mujica, si es posible, y a toda esa gente, pues que de alguna manera acompañarnos en su oye, movimiento podemos político. hacer un buen programa si yo te puedo Sí. sugerir a las No, es personas. que es necesario reposicionar esos temas Claro, y esa manera de hacer política que fue bien importante. sí, ¿Ok? señor. Bueno, un Muchísimas abrazo. gracias a ti, José Antonio, y mucha suerte con todos tus programas y Ahí con el vamos, poco a poco, esfuerzo que están haciendo. Un guapeando, guapeando. saludo. Un abrazo. Hasta Chao. luego.